Vamos a leer del versículo 60 al 69. Capítulo 6, capítulo Evangelio 6, de Juan, 60, del capítulo 6, 60. hermano, versículos del 60 al 69. Juan 6. ¿Estamos listos? Capítulo Leemos la palabra, hermano, 60. honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, oiga bien, son espíritu y son Vida. pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oiga bien, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero que repitamos juntos, hermano, el versículo 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias te damos, oh mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos nuevamente, Dios, delante de tu presencia. Oh Dios Todopoderoso, venimos reconociendo una vez más, Padre, que sin ti no somos nada, oh Dios. Dios Todopoderoso, pongo todo mi ser en tus manos, Dios, para que esta palabra, oh Dios, hable a mis hermanos, así como has hablado y has ministrado mi vida. Te doy gracias y te pido, Padre, a través de tu Espíritu Santo maravilloso, que está en medio de tu pueblo, de la iglesia, quien es nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro paracleto. Te pido que nuestra vida sea fortalecida, oh Dios, y que antes de tomar decisiones que vayan a marcar trágicamente nuestra vida, podamos escuchar este consejo, Dios Todopoderoso, y recordar y reconocer que fuera de ti, oh Jesús, no hay quien pueda salvar, no hay quien pueda ofrecer una vida mejor. Por eso a ti damos toda gloria, todo honor, toda honra, oh Dios, en este lugar, en esta mañana. Fortalece nuestra vida, oh Dios, a través de esta palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén, Jesús, y amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Esa alabanza es hermosa, ¿verdad? Es normal que se le baje Como la entona Marino, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor? Aleluya. ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos? No hay a dónde. Y eso, hermano, lo hemos preguntado en algún momento de nuestra vida. Amén. Y yo quiero hablar, hermanos, bajo el tema: ¿a quién sino Jesús? A manera de pregunta, ¿a quién sino Jesús? Porque en nuestra mente pueden haber muchos recursos que el mundo, el enemigo, nuestra propia concupiscencia o el razonamiento nuestro nos pueden hacer creer que hay opciones, hermanos, cuando en realidad fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay a dónde ir. Amén. Y espero, Dios, hermano, de que esta palabra usted le ponga atención y que produzca una fortaleza en su vida en esta mañana. Amén. Que salgamos fortalecidos a través del Espíritu Santo y entendamos que no hay opciones más que nuestro Señor Jesucristo. Quiero introducirme, hermano, contando algo de mi vida, vivencias. Cuando yo, hermano, hace unos pocos años atrás era adolescente,
Yo en cierta ocasión le dije a mi mamá y a mi papá que me quería ir de la casa. Y yo sé que se ha repetido en algunos de ustedes, ¿verdad? Porque llegamos en una etapa de rebeldía. Le dije yo a mi mamá, y es, hermano, uno de los castigos que yo lo siento como que ayer me los pegó mi papá, ¿verdad? Lo siento fresco en mí. Le dije que me iba a ir de la casa. De hecho, no se lo dije a mi papá directamente, sino que a quien se lo dije fue a mi mamá. Pero como tenían buena comunicación, cuando mi papá llegó a casa, mi mamá se lo dijo tal y como yo se lo había dicho. Y mi papá, hermanos, me castigó, y es uno de los castigos más duros que yo siento que recibí en mi vida. Me recuerdo, ¿verdad? Y ahora agradezco y digo yo, está bien, ¿verdad? Porque por ignorancia nosotros pensamos o queremos hacer cosas basado en el momento, en la cólera, ¿verdad? Todo surgió porque me regañó mi mamá y yo me sentía águila cuando no tenía plumas. Y yo quería salir de la casa, me quería ir de la casa sin meditar un segundo en la implicación que eso tendría a nivel personal. No solamente estaba abandonando el hogar donde Dios había querido que naciera, estaba dejando la cobertura de mis padres, estaba dejando la comodidad que tenía en ese lugar, hermano. Amén. Casa de 2 plantas, carro, todos los juegos que un niño pudiera querer, ¿verdad? Es una broma, no es una mentira, ¿verdad? Yo dormí en cama de pita, pero esa cama de pita, ¿se recuerdan de las camas de pita? Que las encordelaban. Había una cama, hermano, que era de cedro, que todavía está esa cama, eterna, de cedro y con grapas, hermano. Pero eso representaba la morada donde yo tenía el calor de una familia, donde yo tenía el calor de mis padres, escuchaba el pleito, las voces de mis hermanos. Era algo que Dios había dispuesto y allí era donde yo tenía que estar porque no era el momento. Sin embargo, yo le dije a mi mamá que me quería ir porque me regañó. Amén. Mi papá me corrigió porque no sabía lo que eso significaba. Salir de la protección, de la cobertura en casa. Yo me sentía seguro, hermano. Yo cuando caminaba junto con mi papá me sentía el niño más seguro, hermano. Porque veía ese hombrón en ese tiempo, mi padre bien fortalecido. Y caminaba y decía, no cualquiera me va a dañar. No le tenía miedo a los que tal vez caminando solo yo les tenía miedo. Amén. Entonces digo esto porque tiene relación directa con lo que acabamos nosotros de leer. Estos versículos que que acabamos de leer, hermano, en el Evangelio de Juan, en el capítulo, ¿verdad? 6, estos 9 versículos es el resultado o el efecto de un discurso que nuestro Señor Jesucristo había predicado a una multitud, hermanos. Amén. Es el resultado, es la reacción de lo que la palabra de Dios había provocado en algunas personas que estaban escuchando el discurso de Jesús. Amén. Recordamos nosotros la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Que eran como 5,000 cuando se multiplicaron los peces con los panes, ¿se recuerdan? Entonces esa multitud, hermano, se vino muchos de ellos siguiendo a Jesús porque querían estar cerca del Maestro. Estoy hablando del contexto histórico, lo que dio origen a estas palabras y qué fue lo que provocó en el pueblo que el pueblo comenzara a retroceder de donde Jesús, ¿verdad? Ya los tenía. Dice la palabra del Señor que alimentó, Jesús se fue al otro lado del mar, dice la palabra de Dios, hermano, y dice que mucha gente, multitud, querían estar cerca de Jesús. Pero como Jesús conocía el corazón de ellos, cuando llegaron a donde estaba Jesús, Jesús comenzó a ministrar, ¿verdad?, su ser interior y les dice, a la verdad ustedes me buscan, no porque crean también en las señales, sino porque yo a ustedes les he alimentado, les he dado pan y he saciado su hambre física. ¿Se recuerdan de ese pasaje, verdad? Entonces, hermano, comenzó en ese momento, eso ya fue en Capernaum cuando comenzó a hablar y Jesús pronunció un discurso maravilloso, porque Jesús estaba introduciéndose, hermano, a través de una ilustración y les dice una realidad espiritual y dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué les dijo eso? Porque los judíos le estaban pidiendo evidencia, le dijeron, bueno, si tú eres el maestro, si tú eres quien puede saciar nuestra vida, ¿verdad? De tal manera que comamos y no tengamos más hambre, ¿cómo tú te atreves a
decir eso. Y comienzan a recordarle a Jesús lo que Dios había hecho en el desierto cuando les dio maná. Entonces Jesús comienza a derribar argumentos que ellos tenían, hermano, y les dice Jesús, ese no era el verdadero maná. El verdadero maná, el verdadero pan, el pan de vida, soy yo, porque yo he descendido del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya les había dicho, ustedes me siguen. ¿Por qué? Porque yo les estoy alimentando su estómago. Pero en realidad lo que Jesús quería era ministrar, alimentarlos espiritualmente. Era hacerlos nacer de nuevo. Que ellos comprendieran que necesitaban salvación que Él venía a ofrecer a este mundo. Y allí comenzó el pueblo a dejar de creer en Jesús, hermanos. Y comenzaron algunos a retroceder y comenzaron a querer murmurar y debatir en contra de Jesús, porque no entendían ni querían reconocer que Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿cómo puede ser eso? Que tú, Jesús, oiga bien, digas de que has descendido del cielo. Y por allí estamos nosotros. Hay un versículo, en el versículo 42, mire lo que decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, ¿cómo me va a venir a hablar en un sentido diciendo de que Él ha venido del cielo y que tenemos que comerlo nosotros a Él, o que tenemos que reconocerle como el Mesías? Eso es absurdo, es ilógico, decía la gente. Amén. Entonces eso fue lo que comenzó, hermano, a permitir que Jesús les explicara en qué consistía, que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Y muchos de ellos no creían en Jesús como en estos tiempos, muchos no creen. Amén. Y comenzó Jesús a hablarle, y allí es donde comienza, hermano, yo diría una depuración de los que verdaderamente estaban siguiendo a Jesús de corazón y los que verdaderamente solo querían sacar un favor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se comienza a tornar, hermano, oscuro el panorama para los que escuchamos un mensaje nosotros de parte del Señor muchas veces. Al hacer esa aplicación, los tiempos son iguales, hermano. Dentro de los que seguían a Jesús había un grupo de personas que eran hostiles. Luego estaba otro grupo que eran discípulos que estaban siguiendo, queriendo muchas veces entender, asimilar el mensaje. Pero también estaba el grupo más cercano que eran sus discípulos del Señor. Había de todo en eso, hermano, igual que en nuestros tiempos. Pero a medida de que el mensaje de Cristo empezó a llegar a sus corazones, ellos comenzaron a sentir dura la palabra del Señor y empezaron a retroceder y alejarse de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros tiempos es igual, hermano. Aquí a la iglesia viene gente de toda clase, de todo tipo. Hay gente que viene con un corazón deseoso y véame, no agache la mirada. Hay gente que viene con un corazón deseoso de adorar, de bendecir, de exaltar al Señor. Hay gente que viene como a oír, a querer, medio creer. Y hay gente que viene únicamente en un sentido hostil, hermano, a hablar en contra aún de los que predicamos la palabra del Señor. Amén. Y hablemos así de frente, veamos, así como debe ser. No estoy usando el púlpito para reprochar, sino que estoy yendo a donde el Señor me llevaba. Y esa gente, la que no va a lograr, no logran la bendición, no entienden lo que significa estar en las manos del Maestro, no entienden lo que significa la cobertura, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Había gente que comenzó a sentir el mensaje duro por las palabras que Jesús le había pronunciado. A la verdad, hermano, los mensajes no son duros. Lo que es duro verdaderamente es el corazón del ser humano, que se rehúsa a darle cabida a esa palabra que germina en nuestro ser interior. ¿Ven? Venimos y nos cerramos. Queremos escuchar lo que nosotros queremos. Queremos el alimento, nada más el pan, a como a nosotros nos gusta. Pero cuando Jesús quiere llegar más allá y ministrar nuestro espíritu, comenzamos a sacar las uñas y las garras. Oh, qué duro el hermano. Oh, ¿y por qué solo el hermano? ¿Y qué hace el hermano? Y comienzan las críticas a surgir cuando no se dan cuenta que despreciar esta palabra es despreciar al mismo Cristo. Por eso hay que tener cuidado de lo que pronunciamos. Si usted no tiene una base, si usted no tiene un fundamento, hermano, mejor cállese la boca. Mejor no hable, no se exprese. Porque despreciar el consejo de la palabra es despreciar a Cristo mismo, hermano. Porque el que se para aquí viene a hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo y habla la palabra de Cristo. Y nadie viene porque se ha puesto solo, hermano. Y aprovecho este momento para decir eso. Cuando el Señor me baje de aquí, con todo gusto, yo me voy a bajar. No me he puesto solo. Si predico la palabra en este lugar es porque Dios me lo ha puesto a través del pastor. Yo no le pedí al pastor predicar la palabra aquí los días domingos. Es Dios y lo hago con amor. Lo hago como si fuera la última vez. Quiero aprovechar. Quiero que nadie tome mi corona. Quiero hacer lo que el Señor me ha puesto
dispuesto a hacer y por eso lo hago para la gloria de Dios. Y yo estoy 100% claro, en esta iglesia el pastor es Domingo Cedillo, es mi pastor. Aleluya. Él es a quien yo voy a seguir como mi pastor. Yo no estoy buscando aquí posiciones ni privilegios, nunca lo he hecho y el Señor conoce mi corazón y lo digo delante de Dios con toda verdad, claridad delante de la congregación. Amén. Si usted cree hacer las cosas mejor, órele a Dios y dígale al pastor, vaya al hermano Walter, póngame a mí. ¿Sí? Porque yo voy a hablar, los que pasan aquí van a hablar lo que Dios ponga en su corazón. Pero comenzamos a retroceder y empezamos a buscar excusas. Este pueblo comenzó a decir, oh Señor, tu palabra es dura. Y Jesús estaba escudriñando ya los corazones de las personas. Y en realidad no era la palabra, amén, no era Jesús el duro. El duro es nuestro corazón que se rehúsa, se resiste a que la palabra penetre y por eso no cambiamos. Amén. A medida que seamos dóciles en nuestro corazón, en esa medida Dios va a ir obrando en nuestra vida y vamos a entender esos principios de cobertura, de bendición, porque son pocos los que los comprenden. Las multitudes eran muchas y decían, vamos detrás de Cristo, pero pocos abren su corazón para que la presencia del Señor pueda entrar y sean enseñados a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y comenzaron allí a murmurar, ¿verdad? Dice el versículo, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, Señor. Wow, qué dura la palabra del Señor. Y no empezaban a creer, se ofendían con la palabra que Jesús les había dicho, hermanos, ¿verdad? Sabiendo de que esa palabra representaba vida, representaba algo espiritual, algo que les iba a fortalecer, que si esa palabra era bien comprendida y le permiten llegar adentro de nosotros, es de bendición para nuestra vida, hermanos. La palabra no tiene el propósito de destruir, tiene el propósito de corregir, de exhortar, de instruir, hermano, para que nosotros seamos personas aptas para estar en el pueblo de Dios, para ser mejores cada día y para servir en el pueblo de Dios. Amén. ¿Qué daño nos hace la palabra, hermano? ¿Qué daño hace un predicador delante de ustedes en el púlpito? ¿Por qué se ofende? ¿Cuál es la ofensa que esta palabra produce en nuestra vida? Yo no me puedo parar con la intención de ofenderlo a usted ni de dañarlo en este lugar. Nos ofendemos nosotros porque nuestro corazón está duro. Porque no queremos corregir lo que la palabra quiere que corrijamos. ¿Usted cree que yo no me retuerzo, hermano, allí en mi silla? Claro que sí. Yo tomo para mí y me gusta llenarme, me gusta edificarme, me gusta escuchar palabra de Dios también. Amén. Porque es lo que me va a moldear mi carácter. Esto se trata de una formación de un carácter de un cristiano, hermano. De eso se trata la palabra del Señor. Y estaba hablando y le dice el Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende, hermano? La palabra que Jesús expresa nos ofende a nosotros como cristianos. Nos sentimos ofendidos con la palabra. Claro, la palabra tiene que darse con gracia, dice. O sea, yo no puedo venir en un espíritu de carnalidad, como decimos nosotros, a machetearles, a darles de manera prejuiciosa. Pero ciertamente esta palabra, esto es el espejo, hermano. Esto nos desnuda, esto nos hace ver cuál es nuestra realidad espiritual. Y es lo que no nos gusta, hermano. ¿Cuántos se deleitan cuando están en un espejo y están con todas las greñas así? Se ve bonito usted. ¿Verdad que no? ¿Qué hace? Hace algo. Se va para el baño y comienza a arreglarse porque no le gusta verse en la condición. Ese es el propósito de la palabra. Eso es el propósito, es lo que Jesús quería hacer, hacernos entender de que hay algo mejor, que hay cosas que necesitamos mejorar, creerlas y comprenderlas. Amén. ¿Se ofendieron también? Esto os ofende, les dice. Mire qué triste, hermano, porque a partir de ese momento que comenzaron a escuchar lo que ellos no querían escuchar, mucha gente dice que dejaron de seguir y de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Igual que en nuestros tiempos, nos ofendemos por todo. Nos ofendemos por todo, por la palabra que dijo, por lo que no dijo, por la forma en que lo dijo, que si para mí lo dijo, que si no sé por qué, por cualquier cosa nos ofendemos.
Y la primera reacción nuestra, seamos honestos y sinceros, me voy de la iglesia. Santo. Me voy de allí de la iglesia porque no me saludó, porque me ofendió, porque hizo esto. Esa es la primera reacción que pasa en nuestra mente. Porque las cosas no se hacen como yo digo. Y pónganme atención en esto, por favor, hermano. Muchas veces aún el servicio a Dios lo condicionamos. Santo. Está bien, yo voy a servir en ese lugar, pero lo van a hacer como yo quiero. Si no renuncio, me voy de la iglesia. No está despreciando la iglesia, está despreciando lo que Cristo ha puesto en sus manos, hermano. Tenemos que meternos eso en nuestra cabeza. Si yo por mi cuenta renuncio a lo que Dios me ha llamado a hacer, yo voy a perder. Yo voy a perder y no estoy renunciando, no estoy dañando. La iglesia va a seguir adelante, hermano. Cuando yo no predique en este lugar, aquí va a haber alguien que lo va a hacer mejor. Cuando yo lo enseñe, Dios va a levantar a alguien. Nadie es indispensable en este Así lugar. es, amén. Por eso tenemos que verlo, decir, oh, yo quiero servir, yo voy a aprovechar mi momento. Que cuando yo me vaya de Owen Mill, que allí se diga, el hermano Walter lo hizo y lo hizo con excelencia. Gloria. Y lo hizo para Dios, no para el pueblo. Amén. Eso, así. Yo no puedo decirle, pastor, si usted quiere que predique, lo voy a hacer bajo estos términos. Privilegio es predicar la palabra del Señor. Aleluya. Servir en la iglesia es un privilegio que el mundo Amén. no tiene, hermano. Amén. Y hasta eso condicionamos. No, porque ahí son duros. Si quieren que toque de esta manera, lo hago. Si no, me voy de la iglesia. Si quieren que cante de esta manera, lo hago. Si no, me voy de la iglesia. Si quieren que enseñe de esta manera, y condicionamos aún el servicio cuando debemos de hacerlo con el entendimiento que para Cristo servimos y por Él servimos. Aleluya. Amén. Y sí, vengo así, hermano. No estoy dramatizando, lo estoy viviendo, lo he sentido, porque el Señor me ha machucado primeramente. Tengo una oficina ahí en la casa grandota, mi hermano, como 1 metro por 2 metros. Es ahí, y ahí me muele el Señor. Amén. Y me hace sentir. Santo. Amén. Y comenzó, dice, pues sí, ¿y qué? ¿Y esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nosotros las cosas que nos edifican espiritualmente, ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta. Todo lo que vaya a ser de provecho para nuestro espíritu no nos gusta. Amén. Porque como dice por ahí un dicho, que la medicina, ¿verdad? La medicina es amarga. Amén. Ahora le ponen saborcito, que de frambuesa, que de fresa, y todo eso es para que podamos nosotros digerirla. Pero la buena medicina es amarga. La esencia de la medicina es amarga, hermano. El cuerpo no la quiere ingerir, pero cuando ya el cuerpo la ha ingerido, hermano, es algo maravilloso porque uno se restaura, se fortalece. Amén. Igual el efecto de la palabra del Señor. Lo que Jesús quería era bendecir espiritualmente, era dar vida a esas personas que le escuchaban. Sin embargo, muchos se ofendieron. A partir de que Jesús comenzaba a hablarle de una manera que él debía de hablar para hacer una depuración, muchos dejaron de seguirle. Aquí hay mucha gente que no está en la iglesia. ¿Por qué? Si usted les pregunta, no, es que allí hacen así y ellos quieren que se hagan así. Amén. Y las cosas en el Señor no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Con quien Dios va a tratar, hermanos, con el pastor, con los líderes. Con ellos es que Dios va a poner el plan que nosotros como congregación debemos de seguir. Si ellos se equivocan, responsabilidad de ellos es. Pero yo no puedo venir a cambiar cómo Dios está dando la visión a nuestros pastores, a los líderes aquí. Puedo aportar opiniones, pero no puedo sugerir ni exigir. Y hay gente que se va de la iglesia porque no se hace como ellos quieren hacer. Es triste, hermano, cuando no sabemos lo que significa estar bajo la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando somos nosotros los que perdemos. El canto de Marino decía, si yo me alejo, es duro porque no volveré a ver más a la vida hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es duro porque no voy a volver más a ver a la vida que es Jesús, hermano. Mire, sutilmente el enemigo nos quiere sacar de la iglesia. ¿Usted cree que para cosas buenas? Es el primer paso, hacernos desmayar, hacer que perdamos nuestra fuerza. Y estando afuera va a querer hacer como Él le plazca. Y muchas veces no vamos a tener la fuerza de regresar ya, hermano. Y habrá significado el no ver más a la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mira el 66, esto es triste. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron y ya no andaban con él. ¿Cómo cree que Jesús se sintió en su corazón cuando vio esa gran multitud? Él dijo, aquí hay mucho pueblo que necesita ser salvo. Ha de haber sentido tristeza al ver de que esa gente comenzaba a retroceder porque sentían dura la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo siente usted el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cómo siente el caminar con Cristo? ¿Cómo siente el andar con Cristo? ¿Usted siente duro, quiere retroceder? Yo le digo, no se vaya, porque ¿a quién si no es a Jesús, hermano, que debemos seguir? ¿A dónde vamos a ir? Este mundo no nos ofrece nada, absolutamente nada, hermano. No es más que permanecer cerca de nuestro Señor Jesucristo, hermano. A partir de ese momento, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Yo le pregunto, ¿usted anda con Jesús? Amén. ¿Anda usted con Jesús? Gloria a Dios. ¿Ha pensado en abandonar en algún momento esta carrera? No. ¿A quién iremos, hermanos, si no es a nuestro Señor Jesucristo? Y yo estoy seguro de que esta palabra es porque aquí hay gente que está débil espiritualmente y necesitan una palabra de fortaleza. Necesitan reconocer y entender que antes de tomar decisiones que nos van a marcar para nuestra vida, hermano, meditemos y digamos, ¿a quién iremos si no es a ti, Señor Jesús? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a acudir? No puedo ir al mundo porque el mundo me despedaza, me destruye. Amén. ¿A quién iremos si no solamente solo tú, Señor Jesucristo? Por eso es necesario permanecer y hacer el mejor esfuerzo para seguir adelante. Pedirle a Dios la fuerza de levantarnos, de avanzar cada día, hermanos. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, mire, ya había habido una gran cantidad de personas que había retrocedido. Luego quedó un grupo más reducido de sus discípulos. Luego habla él con los apóstoles. Porque todos estaban viendo. Mire qué terrible, hay influencia que es terrible, hermano. El que se va de aquí no crea que se quiere ir él solo. Él quiere llevarse cola. Y yo he visto casos de que cuando se lleva cola, muchas veces él está por allá congregándose. Yo conozco casos y lo estoy diciendo, no voy a decir nombre. ¿Quiere que diga nombre? Ay, no, después me va a querer preguntar. Sí, hay gente que se ha ido por influencia de otros porque lo han sacado. No, lo triste es que yo he visto casos que los que se van y se llevan, se congregan, pero al que se llevaron anda en la calle. Y es triste. Es triste, eso significa pérdida. Y por eso, hermano, mire, si usted no se siente bien en la congregación, órele a Dios y hágalo usted solo, no se lleve cola, porque si se lleva cola, usted va a ser responsable de que si fue quien sonsacó, como decimos nosotros, a esa persona y anda afuera. Díjela. Aleluya. Amén. Y los discípulos dicen que vieron que muchos de ellos ya a partir de ese momento ya no andaban con él, se habían quedado. Y Jesús les hace la pregunta a los 12, a los que él había escogido. Se dirige ya a ellos, a los de él, y les hace la pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Siente usted el deseo de también irse porque ve que se va la gente, porque ve que la gente en el mundo se divierte, porque rechazan a Cristo, porque hacen lo otro? Les pregunta Jesús a sus 12 y les dice: ¿acaso ustedes también quieren hacer lo mismo? ¿Quieren irse? ¿Quieren dejar de seguirme? ¿Quieren abandonarme a mí? Después de tanto tiempo que hemos estado juntos, después de ver las maravillas que ustedes han visto que yo he hecho, ¿verdad? Porque mi Padre me ha permitido hacerlas. ¿Acaso ustedes también quieren partir igual que ellos? Aleluya. ¿Quieren ustedes también retroceder? Porque dice la palabra de Dios que era triste el cuadro, hermano. Mucha gente a partir de ese momento prefirió a las andanzas, a todo lo que hacía antes y abandonara. Prefirieron estar en la vieja vida, prefirieron volver a la rutina, hacer lo que hacían antes de estar cerca del maestro, hermano, sin saber que eso significaba muerte al final. Igual nosotros muchas veces, el deseo de irnos pasa por nuestra mente y pensamos que afuera nos va a ir bonito, que vamos a estar bien. Era triste lo que esta gente, hermano, estaba haciendo en ese momento. Me voy. ¿Cuántos han dicho me voy? ¿Cuántos han dicho me voy?
¿Para dónde? Sí. No, yo lo digo porque ha pasado por uno. ¿Usted cree que el enemigo no es astuto? Se le pasa por la mente. ¿Usted cree y tiene idea de lo que yo me estuviera perdiendo si me hubiera ido del Señor? ¿Tiene idea usted? ¿Tiene idea de todo lo que usted estuviera perdiendo y desperdiciando al dejar a nuestro Señor Jesucristo? Y Jesús le dio la opción. No es que los estaba rechazando, hermano. No es que a Jesús le da igual o no le importa, porque no podemos hablar en ese sentido. El Señor lo que estaba haciendo es que quería oír algo diferente de la gente, hermano. Había mucho pueblo que le estaba dando la espalda y no creían, este es el hijo de José que nosotros conocemos, este fulano de tal, que no sé qué, que allá. Pero él quería escuchar algo diferente y le estaba dando la oportunidad a los discípulos que se pronunciaran respecto a los mensajes de él. Por eso les pregunta, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Acaso ustedes también quieren abandonarme, quieren dejarme solo, al igual que las multitudes? Al igual que aquellos que solo quieren hacer las cosas conforme a ellos les parezcan. ¿Acaso quieren ustedes irse también? Él no estaba en ningún momento, hermano, rechazando, ¿verdad?, de que ellos pudieran estar cerca de él. Jesús estaba únicamente esperando una respuesta diferente, hermano, que pusiera en evidencia la fe de ellos. Porque es fácil hablar de fe y decir, yo te sigo, Jesús, y hago esto y lo otro. Pero tiene que haber evidencia. ¿A dónde? En los momentos duros, en los momentos difíciles. Allí es donde se prueba nuestra fe. Y el Señor nos dice, ¿te vas a ir por ese problema? ¿Te vas a ir por esa enfermedad? ¿Me vas a abandonar por ese malentendido dentro de la iglesia? ¿Me vas a sustituir por qué? ¿Cuál es la opción que tú tienes? Amén. ¿Cómo cree usted que se siente nuestro Señor Jesús cuando por una mala mirada nos vamos de la iglesia? Eso no es señal de una fe sólida. Eso no es señal de una fe sólida. Y el Señor nos preguntaría, ¿de verdad, Walter, te vas a ir porque no te dieron esa mano? Amén. Mire qué importante esto, hermano. Dijo entonces Jesús a las 12, ¿quieres ir? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y allí toma la iniciativa Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le responde Pedro? Señor, le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? Si no es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque no todos habían entendido lo que significaba la cobertura de Dios sobre sus vidas. Pedro y los discípulos estuvieron cerca siempre del Maestro, palparon, lo vieron, lo vivieron, y ellos habían entendido lo que significaba alejarse del Maestro. Muchas veces nosotros en la iglesia no hemos llegado a discernir ni a comprender lo que significa estar, ¿verdad?, creyendo en Dios con todo nuestro corazón. No tenemos la idea sólida de lo que significa o representa Cristo para nuestra vida, y por eso queremos tomar decisiones livianas, decisiones fáciles, pero que van a afectar drásticamente a nuestra vida. La palabra del Señor habla de un hombre que entendió perfectamente lo que significaba vivir bajo la cobertura de Dios, y ese era el rey David cuando escribía en el Salmo 23. Miren qué hermoso, porque él había entendido lo que significaba estar bajo la cobertura de Dios, y por eso en cierto momento él escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, decía David. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian, en presencia de los que me quieren ver destruido. Si estoy bajo tu cobertura, oh Dios, vas a aderezar mesa. O sea, vas a poner lo que ellos no quieren ver en mí, porque tú eres mi cobertura, tú eres mi pastor. Eso significa entender que es vivir con Dios, que es vivir en Cristo, hermano. David lo entendió y por eso escribía y lo hacía con convicción. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él entendía que fuera de la cobertura de Dios, él no era nada, ni habían bendiciones ni beneficios. Qué hermoso cuando nosotros vemos desde ese punto de vista lo que significa estar con Cristo.
Que aún en medio cuando estemos en medio del valle de sombra y de muerte, Él está conmigo. ¿A quién vamos a ir, hermano? Necesitamos comprender lo que significa estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién si no es a Cristo, hermano? ¿A quién vamos a seguir? Amén. Así es que en esta mañana nosotros vemos la respuesta. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida. La palabra que ofrece el mundo es palabra de muerte, porque nos aparta, nos aleja de la presencia de Dios y al final será duro para nosotros. Y nosotros hemos creído, le dice Pedro, mira Jesús, si ellos te han abandonado es porque no han creído en ti, pero nosotros los que estamos aquí, a excepción de Judas, hemos creído en ti y conocemos que tú eres el Cristo. Conocemos que tú eres el Mesías. No importa lo que ellos digan de que tú eres un simple hijo del carpintero. Para nosotros, tú eres la promesa de parte de nuestro Dios para redimir al pueblo de Israel y al mundo. Hemos creído con convicción nosotros. Lo decimos, le dice Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, ahora, yo pregunto, hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién irás tú? ¿Estás cansado? ¿A quién irás? ¿Estás enfermo? ¿A quién irás? ¿Está triste? ¿A quién irás? ¿Usted ha pecado? ¿A quién va a ir? ¿Usted se siente derrotado? ¿A quién va a ir? Yo le invito a que vengamos a Cristo. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Su palabra es vida en nosotros. Y nosotros hemos creído en que Él es el Hijo del Dios Altísimo, en que Jesús es el Mesías. Póngase de pie, hermano, por favor.